Tenemos como invitado y todo. Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Grupo Salvaje cabalga, otro martes más, y esta vez juntos, porque la semana pasada estuvimos Cachán y yo robando un banco y tuvimos que salvar a Pendergast de la cárcel. Pendergast en la cárcel, el señor Lobo con un tiro en el pulmón, que no podía ni hablar. Menos mal que hice como Rambo, me eché pólvora y le di fuego y ya está. Sí. Cauterizado, ¿no? Cauterizado. Luego tengo algunas cositas que deciros del programa de la semana pasada. Atención. Pero me reservo para luego. Atención. Vale. Amenazando. ¿Dónde estamos? Haga frío, ventisca, nieve o lo que sea, nosotros todos los martes estamos aquí en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os hacéis eguskides, porque hay que hacerse eguskide, está de moda hacerse eguskide. Si no eres eguskide no molas. Y además no contribuyes a que esta radio siga en antena, o sea que es importante. Exactamente. También estamos en iBooks, en iTunes, en la stand de Ratia, que nos escuchan en la 107.6. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Mañana es la repetición a las 8 de la mañana y también estamos en YouTube. Y en Twitter, ¿no? Y en Twitter. En Twitter, bueno, eso de que estamos en Twitter habrá que... Sí, el encargado de Twitter es un... va a haber hostias, pero sí. Bien, Va a haber venganza. El encargado de Twitter no tiene vergüenza. ¿Quién será? Pero ¿sabéis que es salvaje-grupo? ¿Para qué? Da igual, si no... si es que... Hombre, si alguien quiere ver telarañas, eso ¿no? Pues, es una buena dirección. Que va a haber ostris aquí. Bueno, y el Facebook lo tenemos ya. Bueno, ya de vez en cuando hay cositas que ponemos de cine que molan, tío. Soy yo el encargado de ponerlas, lo voy a decir. El Facebook sí que es muy activo. Porque yo qué sé, tengo insomnio muchas veces y me pongo a ver cosas de cine y digo, hostia, qué guapo, hostia, qué guay. ¿Ya tienes ordenador? Ya. Sí, hace tiempo, vale. Sí. Un Pentium. Sí, un Pentium. Eso es. Bueno, te tenemos invitado hoy. Invitado, es verdad. Sí, tenemos al famosísimo y recortadísimo John Garín, que es la persona que más falló de películas. Pero mira, me ha gustado lo que ha dicho antes. Es el campeón de los anti-Oscar que somos aquí. O sea que... Mucho anti-Oscar. ¡Bravo, señor! Gracias. Claro que sí. El campeón de los anti-Oscar. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Qué tal Hondo. estamos? Bien. Encantado de que venga y esté él con nosotros y cualquiera que quiera venir nos decís y venís y hablamos. Hoy hemos preparado un programa sobre una añada de una botella que vamos a descorchar y John ha preparado algunas películas. Claro, es que aquí el que viene tiene que participar. Eso es. Venir Aquí, si quiere botín, no hay que participar. En Grupo Salvaje todos tenemos que asesinar y matar. Películas, claro. ¿Series? No, Japo Verde for you. Hoy hay mucha gente. Hoy es el cumpleaños de Holly Hunter. Bien. De David Teluis, que es uno que sale en Naked y sale también en Juego de Tronos. Lo buscáis. También es de Michael Rapaport. ¿Sabes quién es Michael Rapaport? Sí, el pelirrojo Pelirrojo que sale en Deep Blue Sea, que también sale en la de Copland, que es muy, muy buena película. William Hart, Spike Lee, nada más y nada menos, y unos cuantos más que no me apetecía decir. Spike flojillo, No ha bajado, sí. Ya no es el Spike Lee que molaba antes, es verdad. No es la última noche cañero. Y alguno así, que unas pelis Haz muy... lo que debas y estas estaban chulas. Do the Right Thing, buenísima película. Pues eso es. Ahora si quieres empiezas con tus series. Vale, voy a intentar estar menos de los 25 minutazos que se tiró el señor Cachán la última semana, que precisamente para no hablar de series así tiró rato. Pero porque estábamos a gusto hablando de series. Y ya está. Y de otras cosas. 25 minutos. Pero es que además hizo una cosa que a mí particularmente... No te mola.
no me mola. Este tío se cree que las series es su coto privado de caza. Nadie puede ver series, lo que pasa nadie puede es que opinar de el series. señor Cachán se pone a hablar de aquí. En plan Cachán, lo que me extraña es que el señor Pendergast no hable de la serie de Star Wars. Joder, pues la tenía reservadica Pero para a ver, hablar en el es momento adecuado. Escúcheme, que ya la ha pasado 2 veces. Es que llega el señor Cachán y me rompe las Pero primicias. que ya la ha pasado 2 veces, pues no se guarde cosas en los bolsillos. No me las voy a guardar. En el momento que Claro. que salga la noticia la voy a No, decir. ya, la última programa que dijiste eso te dije yo, ten cuidado que algún otro día... Sí, Pues me va a nada. chafar. Pues también me chafó la serie de Star Pues, Wars. La ala, serie de... pues fastídiate. Sí, bueno, tengo que deciros que John Garin es la única persona en el mundo mundial que yo conozco que se ha salido del cine en una película de Star Wars. Cierto. Atención. Ah, verdad. sí. Atención. ¿Cuál Se de ha ellas? salido del cine en la venganza de los Sith. Hombre, Hombre, por puede supuesto, hablar él, por supuesto. No he visto cuando le ponen a Darth Vader el casco. Buah. Pues que esa es muy floja. Yo estoy a punto de decirle que no venga ya. Cuando me ha Sí, dicho me eso, me ha mirado con cara rara. Bueno, he dicho, oye. voy a ir, de todos modos. es la única persona que conozco en el mundo que se ha salido Soy de... anti Star Wars. Gustos, mira, me parece muy Y bien que encima haya, es que haya anti-Star también. Wars. Yo soy de gente que ni siquiera ha entrado a verla. Sí, sí. Yo la última no la he visto todavía. Bueno, he Hombre. visto algún trozo. Pero ¿sabes tu castigo? Que Lobezno le gusta. Sí, Y no, te las vas a ver. Bueno, si no pasa nada, si me he visto todas. Y la última la quiero ver, pero en buena calidad, de esto que le das al botón y clic, clic. Se la quiero ver bien. Bueno, y también un Porque día, ya no está en el cine, claro, eso es lo que hay. un día que no estoy, aprovechéis para hablar de series viajunas como Los Soprano y dais noticias de Los Soprano y cosas de esas. Bueno, claro. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, Porque pero si a la usted- serie es viejuna, pero la noticia es nueva. Era moderna y a usted claro, Los Soprano le parece sobrevalorada, Sí, trillada, sí, totalmente, entonces totalmente. por eso hablamos de series que a usted no le gustan cuando no está. claro, menos mal. Nos porque si no- podemos librar un poco de Bueno, esa pues- tiranía, ¿no? De series. Voy a deciros las series. Vamos a empezar con las series que no. Venga, nos gusta, he series empezado- que no. Exacto, he empezado a ver series esta semana que ya directamente he decidido que no merece la pena verla y avisamos a nuestros oyentes de que no. Espectadores no, oyentes. No, espectadores también, espectadores Bueno, sí, también, en claro, claro. YouTube sí. Claro Bueno, que sí. la primera es Deception. Está Y decepcionado. ojo, en este caso se va a llamar aquí en este país se va a llamar El Ilusionista. Oh. Es la historia de Cameron Black, un mago mundialmente famoso que le va a ayudar al FBI a resolver casos. Yo te voy a decir una O cosa. sea, solamente esto ya da pereza. Pero es que aún así dije, voy a verla, voy a ver Pero- aunque sea 15 minutos. Pero es que el tío que es el mago tiene una torta muy seria, ¿eh? Y otra cosa te voy a decir, no me gustan los magos. No. A mí tampoco. No son trigo limpio, tío. Ni magos ni payasos. No, ni payasos tampoco, no. Pues Pero es la primera vez que un mago aparece haciendo este tipo de... Y ya sabéis que en el mundo de las procedimentales Es que de criminales, pues hemos tenido de todo. el póster de la Tira para atrás. serie es el tío con una baraja de cartas como así haciendo ahí como soy tonto. ¿sabes? Tira O sea, para atrás, sí, sí, sí. tira para Yo atrás. soy más de series de vagos, como me llamo Sí, y esta eso gente, es. Gente mola normal, más, mola normal, más. ¿sabes? sí. Normal. Bueno. ¿Quién es un mago y trabaja Bueno, para la policía? Nadie. Nadie. Pero, ¿Quién es vago? Todos. Si nos dejan, sí. Pero My Name is Earl es muy grande, ojo. Sí, sí, sí. Bueno, la otra, esta se llama Deception, la otra se llama Instinct. Mira, empecé a ver esta serie básicamente atraído por Alan Cumming. Alan Cumming es el protagonista, uno de los secundarios de The Good Wife. Ya sabéis que The Good Wife es la serie que siempre hay que hablar con respeto. Y cuando vi que era de este chico, dije, pues voy a empezar a verla, a ver qué tal. Pero es muy mala. Y también es el típico profesor super guay que enseña teoría del comportamiento y hay un problema ahora en la CIA y van a recurrir a él. Y entonces a partir de ahora va a empezar a colaborar con ellos. Seleccione mejor sus fuentes. Sí. Pendergast. Sí, O sea, sí, sus sí. fuentes, sus series. Nada. Y la tercera que no se llama For the People. For the People. For the People. Y en este caso habla de 6 recién licenciados en Derecho que en Licenciado. Estados Unidos se van a poner a trabajar. Sí, tío. Echa un poco para atrás, me sabe muy mal porque sale una chica que se llama Britt Robertson. Esta chica interpretaba a Lux en una serie que se llama Life Unexpected del año 2010. Es una serie magnífica. Magnífica. Fue bastante chula. Y cuando vi que salía Lux dije, pues voy a verla. Pero es que ni ella. Es que el póster también es para darles a tira, todos. tira para atrás, Salen tira, no, igual no, no. 7 ahí como Directamente mirando ahí tira para así en atrás. escalerita y es para hacerles fin a cada uno. Bueno, pues vamos a dejarnos las series que no y vamos con las series que sí. Y además, esta semana ha habido muchísima información sobre renovación de series. Por un lado tenemos la renovación de The Sinner. ¿Os acordáis de esta serie de esta chica en la playa que coge y sin más ni más le pega cuatro navajazos a un tío en la playa y entonces La investigan comentaste, qué es lo que ha pasado? Bueno, pues me he enterado posteriormente que esta primera temporada se basaba en una novela de una escritora alemana que se llama Petra Hammersfarb.
Hamersford. Bueno, claro, evidentemente la serie comienza y termina. Sin embargo, le gusta mucho y gustó mucho el personaje de Bill Pullman, que es el... Bill Pullman, tío. No es mal actor, no es mal actor. Bill Pullman, tío. No, y hace de un investigador... Piloto presidente, tío. Sí. Bueno, que no La lo hace mal. Independence Day. Que no lo hace mal, que no lo hace mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta temporada un crío, sin motivo alguno, mata a sus padres. Y entonces, pues... Bueno, motivos tendrá. No, pero es algo muy parecido a lo que pasó con esta chica que mata a este chico así sin más ni más. Bueno, pues no sé más, no quiero saber nada más, solo sé que esa es la premisa. Jessica Biel es la Jessica Biel protagonista. fue la protagonista de la primera temporada y no está confirmado que vaya a ser la segunda. Sin embargo, ella ya se ha involucrado y va a estar como productora ejecutiva. Es decir, es la que va a poner la pasta. Un 7 le dan en la logopedia, no es por nada. No, que The Sinner es muy buena serie. Y además tiene entrada en el prestigioso blog de Pendergast. Spam. Prestigioso, madre de Dios, tío. O sea... Prestigioso blog de Pendergast. Ahí no yo tengo unas páginas también por ahí y no voy por ahí diciéndolas ahí a bote Pero porque te da pronto. vergüenza, porque no son No, prestigiosas. para nada, son súper prestigiosas. Pero bueno. Bueno, esta semana también ha sido súper interesante porque hemos tenido el primer zombie desnudo en The Walking Dead. Atención. Pero todavía hay quien ve esa cosa. Sí, hay quien ve esa cosa y además los productores anunciaron a bombo y platillo que va a ser el primer zombie desnudo. Total, que han hecho capturas y todo el mundo se ha llevado una decepción tremenda porque el primer zombie desnudo es un fiasco total. Y Si os pero fijáis, hasta ahora todos los zombies, ¿no? Si los vivos en pelota ya pierden, pues un zombie ya... Imagínese. todos los zombies tienen jirones de ropa o lo que sea, excepto estos. Bueno, Si tienen que recurrir a estos trucos sucios y estúpidos, es ya que no les va bien. están Es en que la decadencia total. Que le queda poco. Han perdido la mitad de la audiencia esta temporada. Normal, Sí, es sí, que sí, la sí, historia... Se han quedado en la mitad que Pero la la temporada historia es que todavía hay anterior. otra mitad ahí engañada, o sea, que se vayan ya todos. Bueno, la serie de ciencia ficción con más en forma de estos años, que es The Expanse, anuncia que el 11 de abril comienza la tercera temporada. Ya sabéis que cada temporada se basa en un libro y, bueno, pues yo ya llega el momento de empezar a leerme el tercer libro. Esperando que salga en castellano. La segunda temporada de Westworld también llega el 22 sí, de abril. es verdad, he Esta visto- el 11, el 22 la segunda temporada. Van a ser 10 episodios y han confirmado algo que a mí no me gusta mucho y es que va a haber flashbacks. No me gustan, no soy muy fan de los flashbacks en las series. Pero Y en las va. pelis sí. No, en las series no me en gustan. general. Es que nos llega de Lost. En Lost, cada vez que había flashback, pues No, teníamos... nos llega del cine negro, por ejemplo. teníamos El cine negro problemas. eran todos flashbacks. O sea, ¿qué tiene que ver el de Lost? Lost. Hablo en mundo de series. Usted... Céntrese. ¿Y Lost de dónde, mamá? ¿De dónde ha cogido esos flashbacks? Eso. ¿Los ha inventado Lost? ¿Eso? No los he metido Vale, yo. venga, vamos. Bueno, venga. también se ha anunciado la segunda temporada de Handmaid's Tale. Ajá, También el vale. bombazo de Me la... aburrió soberanamente. A mí la al primera final. me acabó Qué aburriendo. rollo sois. Sí, un poco, no sé. Es Bueno, que el pero- argumento está guay, pero es que no pasaba Bueno, nada. Ahora lo que... Vamos a ver esta segunda temporada, qué es lo que avanza y qué puede hacer. También se anuncia la segunda temporada de Legion. Es esta serie sobre este chico que tiene... tiene un problema mental, tiene problemas psicológicos, pero además es el mutante más poderoso posiblemente Joder, del universo. O sea, no Y puede ir a tu clase, ¿no? Tiene que ser y mutante. él no sabe lo Madre poderoso Dios, que es. tío. No me acabó de gustar, fíjate que la premisa es muy buena, pero la primera temporada de Legion, a mí es que cuando ya se meten con tantos problemas mentales, a mí me raya un poco. No me acaba de convencer y me dejé la de Mr. Robot precisamente por eso. Mr. Robot, el gran fiasco del mundo mundial. Juego de Tronos ha anunciado que cada episodio va a costar 15 millones de dólares. Un total de 90 millones de dólares se van a gastar en la última temporada de... Todavía no han dicho si van a ser de cuántos minutos. No han De dicho Juego de Tronos, nada. no han Sí, dicho. sí. Dijeron que iban a ser de hora y de hora y media. Iban a media. ser de unos Van a ser 80 películas. minutos aproximadamente. Van a ser O sea que películas. sí. Quieren acabar por todo lo alto. Poco pereza, ¿no? Ya. Bueno, No, yo pero tengo ganas, se ¿eh? termina. Como es la Se última, termina. pues- ¿Sabes lo que da pereza? John Green, ¿sabes? Ya impone hasta lo que le tiene que dar pereza a la gente. Es que este tío es un No, dictador. lo que da pereza es el tema de los spin-offs, que quieren sacar 4 o 5 spin-offs. Ya, el otro día Están hablamos, ¿no? Un poco de esto, sí. Sí, que, como Targaryen, ¿no? Al Bueno. final es alargar todo, tío. Mientras dé dinero, al final esto es un negocio, No, es no, una no, ya, empresa. pero al final No da hay que dinero, darle. pero no acabas satisfecho porque no suelen, no sé, tío. De la hecho, mayoría, mira, ¿eh? la HBO sí que se ha caracterizado, por lo menos hasta el momento, de saber cuándo Acabar. termina una Sí. serie y da igual que sea de gran éxito que las ha terminado. Sí, pero le están Esto puede ser comiendo la el excepción. terreno todas las demás y está viendo que Juego de Tronos es la joya de la corona y pues la tiene que alargar, ¿no? Yo qué sé.
Sí, digo yo. pero eso es un problema. Bueno, deciros que Francesca Orsi, que es una de las vicepresidentas del canal de la HBO, estuvo en una especie de reunión que hicieron para leer el último episodio de la serie, el último de todo, y que todos acabaron llorando, y que hubo un aplauso de 15 minutos, y que hubo muchísimas muertes y muchísima sangre. Y eso es lo que yo espero, que maten a todos, y que se mueran todos. O sea, lo genial sería que murieran todos. Yo fusionaba Walking Dead y Juego de Tronos y que se maten entre todos. Pero ya está fusionado, ¿no? Bueno, sí, Bueno, casi. en parte Sí, es no, verdad, con los es verdad, caminantes es verdad, blancos, es verdad. sí, Son claro. los Walking Dead, es verdad. Ahí están, son la amenaza sobre el mundo, sobre Poniente. Sí, esta semana que viene se estrena el 21 de marzo una serie de la que se me había escapado, no había oído hablar de ella, que se llama Sirenas. Y es una pequeña vuelta de tuerca, porque no es la típica sirena mágica que va a la playa, sino que en un primer momento sí que parece mágica, pero luego esconde un bicho aterrador. Madre mía. Madre mía. Aterrador una sirena. El argumento sí que me ha aterrado. Bueno, la segunda temporada de Jessica Jones ha comenzado. Ya sabéis que los héroes de Marvel de la Netflix a mí particularmente me gustan bastante. Ya sabéis que fueron de mejor a peor. Todo muy bien con Daredevil, bastante bien con Jessica Jones, un poco peor con Luke Cage y ya... Muy bien con Punisher. Muy bien con Punisher, sí, pero bueno, no es un superhéroe, fíjate. Ese no estaba en el pack. Cuando el de la Netflix fue allí a la Marvel a pedir héroes de rastrillo, le dieron esos, pero no le dieron el Punisher. Le dieron los de saldo, los que no conocía casi nadie, quitando a Daredevil, sí. Y le dijeron, mira, aquí al peso te vendo estos 4 o 5, le vendieron. Claro, ¿quién conocía a Jessica Pero Punisher, Jones? por ejemplo, sí que es un personaje muy potente. No, Punisher Cuidado, tuvo su serie regular en Estados Unidos, fue bastante... Su serie no, y sus series paralelas. Sí, no, que fue muy importante y el personaje. hayan dibujado por los mejores artistas de la Marvel y algunos de los mejores. Y lo que me extraña es que cuidado. se les haya escapado. Incluso a Richard otras. Corben, cuidado, hizo Punisher. Y el personaje que han elegido, el actor que han elegido, bastante bueno, ¿eh? Ya sabéis que le teníamos un poco de manía, que era el actor de The Walking Dead, el amigo de él. Bien, que le pasó lo que le tenía que pasar a la serie y es que claro, aquí no puedes descalar con cuidado, sí, y bueno, pues se fue y están de Punisher y muy bien, eso ha sido un puntazo de la Netflix, el Punisher. Muy bien. Y ya estamos. Ya está. Yo he visto muy Venga. poco de series esta semana, pero me he visto Fariña. Ya acabaste, comenté has acabado. que con el truco ese que había empleado Antena 3 y tal, digo, bueno, pues voy a picar en esta burda trampa, ¿no? Que han preparado aquí para ver esto. Y me ha sorprendido para bien, porque yo aquí la puse a caldo sin haberla visto. Dije, seguro que es una basura, es de Antena 3, encima lo han hecho deprisa y corriendo para aprovechar el tirón de que han censurado el libro. Y la empecé a ver y me ha sorprendido porque es un producto que está muy bien hecho. Nos narra desde los años 80, que ya solo la ambientación pues ya mola, ¿no? Cómo se empieza a montar a raíz de lo que es la gran crisis industrial, ¿no? La reconversión industrial que afectó muchísimo a Galicia, que vivía mucho de astilleros y mucho de la pesca. Y algunos de estos pescadores se reconvirtieron en narcotraficantes. Primero traficaban con tabaco y luego pues vieron que sacaban más dinericos de otras cosas. De otros temas. Entonces nos cuenta todo eso desde el principio y la verdad que está muy bien hecho, ¿eh? Tanto la dirección, los actores, la gran mayoría son gallegos, lo cual le da un acento, plus de ¿no? verosimilitud. Claro, Hay que tener en cuenta que gran parte de estos narcotraficantes eran gente del pueblo llano, entonces tienen mucho deje gallego, ¿no? Y muchas palabras típicas de allí sin llegar a hablar en gallego, pero sí que tiene eso. Y para darle esa verosimilitud han elegido muchísimos actores gallegos y la verdad es que lo hacen muy bien, están muy bien metidos en el papel. Las corruptelas de la Guardia Civil, que están todos conchavados allí, raro, entre ellos, las persecuciones en las lanzaderas, en las lanchas, cómo contactan con los colombianos. Hay una escena muy graciosa. Voy a hacer un pequeño spoiler, que no pasa nada. Ojo, yo esa sí que quiero verla, Donde están negociando los gallegos, que hasta entonces solo han traficado con tabaco y en realidad ellos llegan a América para intentar lavar su dinero en Panamá. No llegan con la idea de traficar con droga. Pero allí se les presenta la oportunidad. Y hablando con su futuro proveedor, les comenta, si lo hacen bien, podrán llegar a ser como este. Les enseña una foto de Pablo Escobar. Ala. Y entonces ellos le dicen, ¿y este quién es?
¿Y este quién es? Vaya acento gallego. Ahora gallego el acento, muy bueno. Madre mía. ¿Este rapaceño quién es? ¿Este rapaceño quién es? El caso es que no le conocen y le dicen, este es Pablo Escobar, el más grande narcotraficante del mundo. Y entonces le dice uno de los gallegos, le dice, nosotros el único Escobar que conocemos se llama Manolo. ¡Oh, Manoliño! Esta serie se la verá el señor Lobo en el año 2040. Sí, o 50. Está muy bien hecha, está muy guay. Claro, ¿qué pasa? Es ese contraste, Antena 3 lo ha querido vender como el Narcos gallego, ¿no? Pero claro, cuando vamos a Narcos nos encontramos con un Pablo Escobar que declaró la guerra a todo un país, tenía un ejército de sicarios y provocó una auténtica guerra que dejó miles y miles de muertos. Aquí estamos hablando pues de Sito Miñanco, estamos hablando del clan de los Charlines, estamos hablando de unos delincuentes de medio pelo que sí que llegaron a mover muchísimo dinero, hasta el 80% de la droga que entraba en Europa llegó a entrar por Galicia precisamente, entonces movían muchísimo dinero, pero una delincuencia, vamos, infinitamente menos violenta, infinitamente... más de andar por casa, ¿no? No tenía esa relación tan con las altas esferas, porque, por ejemplo, Pablo Escobar incluso se postuló para presidente de Colombia. Y hablaba constantemente con el presidente. Y tenía en el bolsillo, tenía jueces, tenía a ministros, tenía a medio país. Aquí estos gallegos también se mueven en su esfera, ¿no? Y tienen a sus políticos comprados, sus policías comprados, pero ni mucho menos con la magnitud que había en Colombia, ¿no? Entonces, claro, es un poco Narcos de andar por casa, ¿no? Pero muy bien hecho, muy bien realizado. A mí me ha gustado. Fariña, pues llevan entonces 3 capítulos y yo, desde luego, la voy a seguir. No acababa, o sea, llevan 3 solo. ¿Son 3, Sí, porque en principio iban a emitir solo el episodio piloto, aprovechando el tirón de la libro. censura del libro. Sí. Pero como tuvo tantísimo éxito, que se llevó un 23% de SAR y tuvo 3 millones y pico de espectadores, decidieron emitirla ya. Entonces están emitiendo un capítulo semanal. ¿Y John Garín, has visto alguna serie últimamente? No. Vale. Estoy viendo Black Mirror, Bien, de lo que me recomienda el señor Pendergast. Es la única persona, yo creo, que en el mundo que me recomienda, o sea, que se ve lo que yo recomiendo. Cierto, Joder, es verdad, no le hago caso. Soy todavía joven. Sí, le recomendé maduro. No, pero yo recomiendo buenas cosas. Ya ves, es verdad. Le recomendé Dark y vio Dark. Dark, ¿has visto Dark? Sí, me muy gustó, guay, me a mí gustó. también, me gustó. Está muy bien. Está muy bien, sí. Bueno, pues haga caso, pero a medias. Sí, en realidad le digo que lo veo todo, pero luego... Los de abogados no le haga caso. Abogado. Bueno, pues entonces vamos a descorchar una botella de la añada del 93. Sí, que películas la gente que... Pendergast dijo, ¿por qué no el 93? Pues venga, vamos a hacer del 93 y hay cosas muy interesantes. Esa explicación, son películas que este año cumplen 25 años, exactamente, perdóname, no lo he dicho, es verdad. Y hay muchas películas. Bueno, yo antes voy a decir que yo también he visto algo, joder, se me ha olvidado. La muerte de Stalin. Ayer la vi y me gustó bastante, una película inglesa. Pero si ya está muerto hace más años. Sí, del 53, pero la verdad que es una sátira, comedia política de cuando mueres de Stalin. Es una película inglesa con mogollón de actores ingleses que conocemos. Sale el de los Monty Python, sale Steve Buscemi, salen varios actores y está guay. Es muy interesante la película porque te mezcla cosas políticas que realmente ocurrieron. Igual las agranda un poco, pero luego con unas situaciones cómicas dentro de esa historia que está guay. Ahí, por ejemplo, voy a decir, se muere Stalin y tienen que llevarlo entre todos los ministros a una cama y Stalin está meao, pues ha meao el hombre. Entonces, para llevarlo, pues hay unas situaciones cómicas muy guapas. Que está guay. Y es del año pasado, del 2017. El director es Armando Iannucci y a raíz de ver a Armando Iannucci, voy a empezar a ver la serie que te he dicho antes, Pendergast, The Thick of It. The Thick of It. Sí, una serie británica que la hace él del año 2005, que es sobre una sátira del Ministerio de Asuntos Exteriores que tiene al cargo un tío, y la verdad que una serie que parece interesante. Y voy a empezar a verla a raíz de que he descubierto eso. Pero hace de abogados, ¿eh? Sí, y... Vale. Me extraña que usted no la... Y es del 2005, yo había dicho que era anterior, pero es del 2005. De nada, 2005. Y luego también tiene otra que es I Am Alan Partridge, no, sí, esa creo que es, y también tiene buena pinta. No, sí, eso es. Y luego también he visto Strangled, una película húngara que yo realmente la he visto porque no venía la traducción, sino que yo vi Strangled
Y una película sobre abusos sexuales y un asesino en serie en los años 60 en Hungría. Y una película también muy interesante. ¿2016 o 1996? 2016. Strangled, Acabadone. Y Arpad, bueno, lo voy a decir en mi húngaro de Cizur. Arpad Soptis es el director, guionista, y una película, oye, interesante. Para ser un cine húngaro que poco conocemos. Bueno, también el padre de Saúl era... o el hijo de Saúl, ¿no? Era esta de los campos de concentración, era también húngara, ¿no? Que estuvo en los Oscars. Muy buena película, ¿eh? Bueno, pues venga. Año 1993, descorchamos la botella y vamos a empezar a decir películas que hubo en ese año, que hay mogollón. Así a cascoporro. Y yo creo que la que más importancia tuvo fue la lista de Schindler, ¿no? Igual. Bueno, no sé. Bueno, no fue la que más recaudó, ¿eh? No fue la que más recaudó, pero... O sea, catalogada, ¿no? Si catalogamos las películas, como la que buena, más, ¿no? Eso es. Ese año Spielberg estuvo prolífico, ¿eh? El Sí, hombre. sí, a un joven. Spielberg, Wesley Snipes, Danny Lewis, o sea, es un año que va... Christopher Lambert, hubo un año que la gente trabajó. Pero es curioso porque mientras él estaba haciendo la lista de Schindler, estaban haciendo la postproducción de Parque Jurásico, que fue la película que él dirigió a principios de 1993. ¿Y sabéis a quién le encargó la postproducción? ¿A quién? A su amigo George Lucas. No es Star Wars, ¿eh? Parecería o parecíame. Jurassic Park. Los dinosaurios. Esta película desató una dinomanía. La verdad que fue un boom, ¿eh? De John Williams es la banda sonora. Esta no es la canción más conocida, pero... Bueno, pues... Sí, pero bien. Que sale Elton John cantando en Jurassic Park, yo qué sé. La verdad que lo que dices, porque nos enseñaron ahí como de repente un logo, ¿no? Jurassic Park, con ese dinosaurio ahí así, y como que el marketing funcionó muy bien, ¿no? Sobre todo entre los críos que empezaron a aprenderse los nombres de todos los dinosaurios habidos y por ahí, pues claro, hasta entonces conocíamos el Triceratops, que eran los que salían en las animaciones estas de Ray Harryhausen, que las hacía con stop motion, y el Tiranosaurios, y los demás, y el Diplodocus y poco más. Y el que volaba, el Pterodáctilo, de nombre impronunciable. Se gastaron 65 millones de dólares en la promoción de la película. Bueno, 65 millones de dólares. Es que fue impactante. Y a lo vez no hace poco se la puse, porque también estaba mirando que el dinosaurios y le encantó. Bueno, tuvo que ponerle momentos la mano en los ojos, pero... pero con dos dedicos así abiertos para que viera por la rendíjica, ¿o no? Sí, tiene alguna escena que le tuve que tapar. Ayer vimos Jumanji, mira. ¡Qué buena! ¿La nueva? No, la vieja. La nueva es buenísima. Es buenísima. A mí me da pereza, tío. Es que salga La Roca ya me da pereza, ¿eh? Te va a sorprender muchísimo. A mí me sorprende muchísimo. Sí. ¿De Rock o la peli? La película. Y de Rock. Mira, ¿sabéis lo bueno? La historia es que son 4 chavales normales y corrientes que están en el colegio, están en detention, que es cuando ahí les mandan a hacer otras cosas. Bueno, el tema es que ven Jumanji, pero es un videojuego de una consola. Total, que eligen su avatar. Y uno elige ser el profesor no sé qué, el otro elige ser el expedicionario y no sé más. Y entonces cuando se meten en Jumanji, cada uno es su avatar. Entonces el chavalico que no tiene ni media hostia, en realidad es de Rock, que es gigantesco porque ha elegido ser el profesor. El negraco, que en la vida real es así un poco de bullying, es un negro pequeñico muy gracioso, con muy mala hostia. Hay una chica, la chica súper buena, en realidad es el Black Jack, que elige el profesor no sé Black qué. Jack. Sí. Jack Black. Jack Black, perdona. Que es Jack Black. Oye, pues está muy divertido porque ellos hacen... O sea, Jack Black, por ejemplo, tiene que hacer de una chica en el cuerpo de un chico siendo un profesor. Oye, está divertidísimo, de verdad, Vale. Merece la pena. Bueno, recuerdo que el tema era 1993. Sí, no, es que has dicho Jumanji, a mí siempre ya... Es que Jurassic Park, día. estábamos en Jurassic Park, eso es. Pues que era la película que Spielberg había hecho primero, ¿no? Estamos diciendo. Bueno, fue la película con más recaudación hasta la llegada de Titanic. De hecho, en total, después de la salida en DVD, porque primero salió en VHS y años después salió en DVD, fue la primera en llegar a los 1.000 millones de dólares de recaudación. Y yo creo que fue la primera película que realmente mostró el CGI, es decir, los efectos por ordenador, que parecían reales. Porque hasta entonces eran muy, muy cantosos. Mira, te voy a decir... Y aquí están tan bien hechos que 25 años después todavía dan el pego perfectamente, incluso más y mejor que algunas producciones de hoy día, cuidado. Mira, la de Jumanji es del 95
y se ve claramente, canta pero muchísimo. El león, hay cosas que cantan pues mucho. está hecha usando en cambio, la misma técnica, ¿eh? pues muy mala. El león, y hay cosas que cantan mucho. En cambio, la de Jurassic Park sí que dio el pego, pero bien, ¿eh? No, hay que decir que tenían también... Está mezclado, ¿eh? No todo es ordenador, también hay partes de muñequitos de látex. Animatronics. De hecho, tuvieron un problema gordísimo con el tiranosaurio, porque había una escena que era con un muñeco de látex y estaba lloviendo y se les estropeaba. Y tuvieron que construir una plataforma por encima del bicho, fuera de plano, para que no se viera, a modo de paraguas. Ahí va. Y luego también hicieron una cosa que yo me imagino que algunos habría tirado de los pelos, que fue crear un triceratops para una escena en la que los niños, por cierto, qué manía de meter niños en estas películas, yo los odio, son repelentes siempre. Además, y los doblajes de niños son horrorosos. Y los dos niños esos son un poco chungos, sí. Aparte, no molan. De por sí, Sam Neill, como protagonista, y si encima mete dos críos, pues un poco repelentes, pues bueno. El caso es que en una escena esos dos críos se tenían que subir encima de un triceratops de goma. Y estuvieron, Spielberg tuvo un equipo trabajando en ese animal, haciendo esa maqueta durante un año. Y el caso es que finalmente no salió en la película, porque cuando estaba montando la película decidió que esa escena le rompía el ritmo. Entonces que mejor dejarla fuera. Entonces, eran unos tíos que se pegan un año entero. Sí, haciendo... ¿no? Yo le digo con la mano abierta, a Spielberg. Es como los falleros, un año entero haciendo muñecos y luego le pega fuego. Ya, sí. Es lo mismo. Sí. Laura Dern también sale, que a mí es una actriz que me gusta, mira. Sí, no me parece mal. Y ha madurado muy bien, ¿eh? Sí, en Star Wars, ¿no? Ha salido... Sí, sale en y Star en la Wars. serie Little Big Lies, que ya ha sido renovada, también sale muy bien. Si os leéis el libro es muchísimo Yo lo más leí, sangriento, es verdad. y mucho más dicen, fuerte. Eso dicen, sí. Eso es. Porque Spielberg al final no deja de ser un director Almíbar, familiar. es un poco almíbar. Menos en Salvar al Soldado Ryan. Y la lista de Slinder. Bueno, la lista Schindler. de Que, cuidado, a mí me asombra que en el mismo año fuera capaz de hacer una película tan palomitera y tan familiar y tan de mera evasión y diversión como es Parque Jurásico, y ese mismo año nos saca la lista de Slinder, ¿no? Que tiene una carga emocional muy bestia. Fácil. No es muy fácil. La lista Schindler era su proyecto personal desde hace muchísimos años. Fue su proyecto de fin de carrera, Eso ¿no? Creo que es. Eso es. Era su proyecto personal desde hace muchísimos años y es algo que él quería hacer. Y yo creo que Parque Jurásico era algo que le daba pasta, necesaria para poder hacer la otra. Eso es. Hombre, pues mira, en ese año se llevó simplemente 7 Oscars la lista de Schindler y 3 Oscars la Parque Jurásico. Sí, bueno, solo técnicos. Bueno, pero joder, ¿Estos Oscars valen o...? Sí, ¿no? Sí, les damos como sí. No, pero ¿acertaste tú o no? Igual hubiera acertado alguna vez. Sí, hombre, seguro. Bueno, muy buena película, Parque Jurásico, y la lista Schindler también, Esta película rodada en blanco y negro sobre con detalles de color. Muy cruda, Muy cruda. Sí, con el detalle de la niña, ¿no? La niña de rojo. Muy cruda, pero mira, yo le agradezco que no se tire por el dramón fácil, ¿no? De mostrar el sufrimiento de los críos, el no sé qué. Sí que hay una escena donde se esconden los niños, ¿no? Los váteres ahí, es impactante. Y luego la cría, que es la única nota de color, como bien dice John Garin, que sí que aparece en una película en blanco y negro, y así que aparece con una ropa de color destacando, pero en ningún momento les vemos que sería el recurso fácil, ¿no? Para hacer sufrir a la gente y tal. Bueno, pues venga, os pongo los críos, os pongo tal, y no, lo hace, la verdad es que tiene mucho tacto para eso. Le sobran, como siempre, casi siempre en Spielberg, los finales. La escena del principio y la escena del final. El final, hay cada judío poniendo la piedrita, tío, es como, por favor, tío, o sea, pon 2 y ya está, no pasa nada, y luego pones el final con 2 piedras. ¿no? Ya sabemos que es como la del Soldado Ryan, es lo mismo, tío, o sea, por favor. Soldado Ryan, ahí todo el campo de cruces. Todos cruces, el tío llorando, hasta ya, no, ya está. Es lo que le sobra, sí, ahí está el exceso en la mano de Spielberg. Mira, otra película que a mí me encanta del año 93 es Pesadilla antes de Navidad. Sí, esa mía, se había preparado el señor John Garin también. Sí. Pues venga, cuéntanos, John. Nada, sin más, no... Pues eso, Oscar nominaba a Oscar, efectos visuales,
y rodada en modo... Stop motion, ¿no? Stop motion, eso que es, se no paran me salía. y Eso continúan. es, sí. Que esa película no es de Tim Burton, ¿eh? O sea, No, es de Tim Burton. Él produce, pero la dirige otra persona. Lo que pasa es que no sé por qué se asocia... Harry Selick. Efectivamente. Henry Selick. Se asocia el que esta película ha sido Es de dirigida Tim Burton. o es de Tim Burton y no es así. Es una grandísima La película. historia es de Tim Burton. Sí, eso es. La historia eso es del guión, o sea, la película yo creo que la hizo Tim Burton, pero luego se la encargó al tío Son este. 76 minutos con una banda sonora magnífica. Y luego, Magnífica. magnífica, y luego ha generado un montón de muñequitos que años después siguen dándole royalties y pasta al... Mira, al listo que las el hizo. Henry Selick este ha hecho 4 películas, 5 películas y todas de animación. James y el melocotón gigante, Monkey Bone, Qué buena, James un corto y El mundo de Caroline. Pues esta James y el melocotón gigante es visualmente muy parecida. Está guay, sí, eso es. De todas maneras, yo creo que claramente el cerebro detrás de esta película es Tim Burton. Sí. La estética. Que además es le gusta un montón experimentar con lo que es la animación. Es otro Robert Zemeckis que también se lanzó por esa vía. Lo que pasa es que Robert Zemeckis ha hecho cosillas como Polar Express o como... o como Beowulf. Ojo Polar Express, ¿eh? Beowulf, Beowulf, que qué buena. técnicamente... no, La apunto. técnicamente son apabullantes. O sea, la animación es una pasada, pero es que aburren a las ovejas. Sí, Ese es sí, el sí. problema que tiene, ¿no? Yo una cosa quiero decir, que Pesadilla antes de Navidad, además de animación, está considerada como musical. Ah, sí. Bueno, puede Porque ser. sí, tiene puede ser. momentos musicales y con A Tim Burton le gusta coreografía y- mucho el musical, los musicales también. Sí. La de hay varias. La del hay- Barbero está El que Barbero hizo- es malísima. Sí, es Sí, posiblemente lo madre peor, mía. sí. Madre mía. Y luego esta película, la de Pesadilla antes de Navidad, en el 2006 se sacó una versión remasterizada en 3D. Ah, Así que no... esa mira, me la perdí. Y este año creo que lo van a sacar en cómic. Ah, sí, Leí ¿eh? por ahí. ¿Ah, sí? Sí, Ujú. después, porque son 25 años, creo que nos han oído, perdón, que nos han oído y que para cumplir los 25 años van a hacer Van a un hacer cómic un cómic. Ah, mira, pues mira. oye. Bueno. y Bien, bien. tipo manga también en blanco y negro, no sé qué he leído. Oh, Lo que hombre, pasa, sí, la claro, verdad ahí vamos a perder una de las principales características que es es, el color. la Pero- música. Ah, bueno, Sí. claro. Pero que no va a salir el protagonista, sino su perro. Ah, el perro interesante. A mí El me perro- gusta mucho el perro. No, la pero es que verdad, sí. ya sabéis que Tim Burton, además, con el tema del perro, uno de sus primeros cortos fue con un perro, Frankie Winnie. Ah, vale, es verdad. Ujú. Sí. Sí, ¿os acordáis? Y lo del perro él lo tiene como muy, no sé, tuvo algún trauma infantil o algo ahí. ¿Le mordió un perro? Sí, ¿O se algo le así, murió un algo. perro? ¿O era Sí. perro? O quiso el perro tener y la un perro. mermelada o alguna cosa de esas. Hombre, muchos perros se llamaban Tim. Bueno, un poco más serios, este año también fue el año de El nombre del padre. Jo, pero el menudo peliculón, Sí, tío. buenísimo. Eso sí que es un película, estamos todos de acuerdo. Y además, ¿no? el empiece es como decía Ceci de Mil. Tiene que empezar con un terremoto y empieza con una batalla ahí en medio de Belfast, pero de la leche. Que luego os voy a poner el tema de Jimi Hendrix, que sale Voodoo Child ahí, se pone ahí Daniel Day-Lewis a tocar la guitarra, piensan que es un francotirador y empieza ahí la película. Es buenísima. Basada en hechos reales, además, nos cuenta cómo a un delincuente común pues lo detiene la policía durante un altercado de los clásicos callejeros que había en aquella época. No. Sí, en principio le detienen y con posterioridad le sueltan y su padre, para alejarlo de todo eso, lo manda a Londres. No, le pilla el ira la amenaza. No, sí, le escúchame, que lo he visto ahora. Él hace un altercado porque es un ladrón de plomo, roban plomo en los tejados, entonces a raíz de robar, la policía carga contra ellos y claro, hay un piso franco del IRA con armas que lo tienen que cambiar. Y entonces el IRA le amenaza. La próxima vez que vuelvas a ponernos en liarla, peligro, te vamos a matar. Que le bajan los pantalones y aparece con un calzoncillo de leopardo y le dicen, ¿ande vas, Tarzán? Y a raíz de eso, el padre le busca un trabajo en Londres, se van a Londres, hace un chanchullo y vuelve a Belfast y justo ha habido un atentado, ¿no? Entonces la policía le detiene, le acusan de ser uno de los que ha cometido el atentado. Los 5 de Guildford, ¿no? Eran los que detuvieron a 5. Le condenan a prisión y, bueno, allí el juicio, desde luego, sin ningún tipo de garantía, las pruebas inventadas, Eso los es. testimonios falsos de la policía, bueno, fue una farsa impresionante. Al cabo del tiempo descubren que no ha sido él, porque cogen a los verdaderos autores y confiesan, pero deciden mantenerlos en prisión para no, pues porque era un escándalo, ¿no? Claro. Que el sistema judicial británico Emma hubiera Tom- cometido esa injusticia, pues no podía ser. Entonces los mantiene allí en prisión. Es un dramón, además basado
como dices, en hechos verídicos. Grandes actuaciones, además. Está Daniel Day-Lewis, que es un pues mira, no sé, actor. Solo hubo... O sea, Postel White, que se hace de padre. De Giuseppe. Luego está Emma Thompson. Y bueno, está guay. Una película... Que el que no la haya Es visto, durilla, el que no la haya visto es para darle... Los interrogatorios, Sí. Cuidado, te ponen la piel 7 de gallina. nominaciones al Oscar estuvo esta película. Normal. Pero no se llevó ninguno, A ver, ¿qué más? ¿Qué decís? Venga, más películas. Yo tengo apuntado aquí un western moderno, no sé, después de 25 años. Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp. Buenísima. A mí me gusta cómo está la caracterización, ¿no? La vestimenta, ¿no? Muy sí, elegantes, sí. muy lejos de Con- todos estos vaqueros zarrapastrosos. Aquí no, aquí van con su levita, con sus pajaritas. Pero bueno, sus- con bigote, unos bigotes así grandes y... A mí me gustó el papel de Val Kilmer, que Eso no es. es un actor que... Doc Holiday. Hace de Eso, Doc hace Holiday. de Doc Holiday, tuberculoso perdido, ¿no? Que hay una escena muy buena que se bate con un pistolero que entra a un bar. El pistolero le hace no sé si habéis visto la escena. Sí, con una pistola. Con una le hace- pistola y él hace lo mismo con una taza, retándoles. Muy recomendable la escena. Solamente la escena merece la pena. Nos vuelve a contar otra vez el famoso duelo del OK OK Corral, Corral. un suceso real donde los Sirp, ¿no? De esta familia que, bueno, eran hombres de la ley, pero estaban en el borde, ¿sabes? Ellos también hacían sus fechorías y tal. Contra la banda de los Clanton y el famoso enfrentamiento en el OK Corral, donde... En Tombstone, Arizona fue todo esto, por eso se llama así la película. Tombstone, que encima la traducción literal, bueno, no sé si literal, Tumba. pero bueno, el sentido Tumba. es tumba, sí. Tumba. Sí. Lápida. Una ciudad Lápida, ganadera perdón, muy lápida. violenta, muy violenta. Carl Russell, Val Kilmer, Sam Elliott, Bill Paxton y un muy buen reparto. Charlton Heston sale también. Y una película que, si no la habéis visto... Es curioso muy porque recomendable. no sé si un año antes o uno después Buah, salió otra película con sí, Kevin malísimo. Costner, Mala, se titulaba Wyatt Earp las y nos cagadas contaba de Kevin exactamente lo Costner. mismo. Las cagadas de Kevin Costner, sí. Mala. El otro día vi otra vez El mensajero del futuro, madre de la ¿Pero qué haces tú viendo Ah, eso? porque yo qué sé, Tiene tío. tiempo. O sea, yo qué Tiene sé. tiempo. En vez de ver formación series de profesional. abogados, pues veo cosas De yo qué sé. carteros, series de carteros. Y madre mía, tío, madre mía. La de Wyatt Earp que dices tú de Kevin Costner es un año después, que hace... Mira, es que vergonzoso que haga... Dennis Quaid hace de Doc Holiday, pero además mal. O sea, madre mía. Bueno, vale. Michael Madsen también sale. Bueno, el año 93 fue un año muy bueno también para John Grisham, que dos películas suyas se llevaron al cine, ¿os acordaréis? Sí. Una fue La tapadera Ah, sí. ¿Y el informe Pelícano puede y El ser? informe Pelícano fue la otra película. Muy buenos libros, y bueno, ya sabéis que yo soy súper fan de John Grisham, me leo todo lo que hace. Porque saca abogados. Sí, porque saca gustan abogados. los abogados. Sí, saca abogados. De Me hecho, gustan los abogados. No vamos a recurrir a la rima fácil. el siguiente que me estoy leyendo también es de abogados y es chulísimo el libro. Bueno, pues fueron dos muy buenas novelas llevadas al cine con mayor o menor éxito. Creo que tuvo más éxito La tapadera que el informe Pelicano. A mí, yo vi hace poco... Hombre, el director es Pácula, que es un director Sí. que en los 70 sacó los hombres del Alan presidente. J. Pácula. Alan J. Pácula. Me la vi no hace mucho esta y chirría un poco la relación entre Julia Roberts y Denzel Ya. Washington, tío. Ya. Y luego Sam Shepard también. ¿Qué hacen, tío? O sea, no sé. Si le pones otros actores y le das un poco más, no sé, hubiese sido una película interesante, más interesante de lo que es, ¿eh? No, de hecho, vamos, el libro era buenísimo. Ujú. Y la tapadera sale el amigo Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise, hombre. Con Jim Hackman. Y bueno, esa está bien. A mí me gustó. Lo que pasa es que igual envejecí un poco más, ¿no? ¿O no? Yo tengo también apuntada Viven. No sé Oh, qué- sí, claro, sí, claro, sí, sí. claro. Aquí Algún en- día hablamos aquí, que el sí, día los de la los barbacoa. caníbales, ¿no? El día de la barbacoa. El Día de los Caníbales hablamos de ella, sí, precisamente. Sí, Otra bueno. historia real, nuevamente. historia real, eso es. Al final la realidad supera la ficción. ¿Y era este equipo de fútbol chileno? De ¿Eran? Rugby chileno, De sí, rugby sí, sí. chilenos, Ujú. que se estrellan En los De Andes. Uruguay, perdón. Eran de uruguayos. Claro, Uruguayos. Ujú. Se estrellan ahí en la cordillera y... Encima era y un lo único- equipo que se llamaba el Old Christian Club. Eso es, eran todos súper cristianos. Eso es, sí. Entonces y de ahí sí. el conflicto luego de me como este, sí. ¿no? Moral, sí, claro, para sobrevivir allá Spoiler, días spoiler, siguientes. spoiler. Pero ayer- Bueno, ya hemos dicho que lo comentamos en 4 años, nuestro... El de barbacoa. Pues Ethan Hawke y luego John Malkovich, y tampoco son actores hay actores hispanos,
Y la película es de Frank Marshall y es del año 93. Bueno, claro. Muy bien. Pues está muy bien, incluso la escena de cuando se estrella el avión ha envejecido muy bien, cuidado. Está muy bien rodado esta película, muy interesante. ¿No hicieron luego otro remake o otra película parecida o no? ¿O yo estoy no flipado? Me suena. ¿No? Sí, vale, a mí me suena que también me algo suena. pasó, ¿no? Vale. Bueno, y luego, como curiosidad, sin más, que mantuvieron el nombre real solamente de los 16 supervivientes, creo. Ah, claro, es verdad. Uh-huh. Y el resto Y los que se comieron no, porque... Claro, porque no le van a no decir... se comieron a todos. Se comieron, pues yo que sé, un muslico de una no sé qué del otro, tampoco... Claro, pero había también, chicha. yo que sé, estaban muertos, ¿no? Yo que sé, no sentían ni padecían, ¿no? El cachete, sí. La nalguete. Bueno, en 1993 vio también el nacimiento como director de largometraje de un bilbaíno de barbas, bastante orondo, llamado Alex de la Iglesia, y se estrenaba con un peliculón, muy poco presupuesto, las cosas como son, rodado también en parte de las Bardenas, el planeta Asturias estaba ubicado en las Bardenas reales, y estamos hablando de Alex de la Iglesia y su película Acción Mutante. Era en esto una comedia loquísima, súper friki, para los que tenemos esta vena friki, la verdad es que nos encantó. Mal actuada, porque al frente pues estaba nuestro amigo Resines, y bueno, pues él... Ahí están esos Defcon 2, sí señor. La verdad es que fue un buen año para el cine español el 93, ¿eh? Bueno, esta era una banda de tullidos, ¿no? De discapacitados de todo tipo, que lo que hacían era pues asaltar gimnasios, atacar a la gente guapa, un poco para derribar el... Violar bailarinas, tenistas y chachas. También. Antihéroes. Eran los antihéroes del momento. El caso es que secuestran a la hija de un industrial durante el día de su boda. No, menuda grandiosa secuestro. Esa escena grandiosísima, sonando Karina, Karina, de fondo. Noches de fiesta, ¿no? Sí. Buenísima esa escena, la secuestran y pide un rescate por ella. Pasan 1000 aventuras loquísimas, súper divertidas, y cuando Alex de la Iglesia hacía buen cine. Buen cine, eso es, sí. No tenían nada de pasta prácticamente, las armas, por ejemplo, las tuvieron que hacer ellos mismos modificando. El mismo Alex de la Iglesia hacia ahí con su soldador de estaño, apañándole pues chapicas ahí a armas de atrezo, pero armas clásicas del momento, y modificándolas para que parecieran futuristas, ¿no? Unas cosas muy locas, ¿no? Sobre todo me acuerdo... ¿Quién creéis que sois? Ahí está, Ramón. Ramón ¿Habéis Yarrito. olvidado las 3 grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó de arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Qué sois ahora? ¡Mutante! Somos soldados de... Joder, mutantes. Claro, Acción Mutante. Superhéroes, sí. Muy buena película, ¿eh? O sea, a mí me encantó. La verdad que la vi mucho más tarde, después de... y me quedé flipado. La tía que no calla, que luego le sellan la boca con... Sí, le cose la boca directamente. Cuando llegan a los colonos, ahí cuando se despierta y hay uno con una cuchilla ahí cortando. Sí, ¡Oh, hay tío! un enanico que da mucha cosa, grima. Tío. Sí. Y sobre todo por los siameses estos, ¿no? Carrer Lejalde, y no me acuerdo quién era el otro actor. No, Carrer Lejalde hace del Vasco, y luego es Alex Angulo y el otro... Alex Angulo, sí, perdona. Alex Angulo y el otro que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero... Buenísimo. Sí. La verdad que sí, una película que, oye, hay que darle otro pase, ¿no? Hace 25 años que la estrenaron, pues la volvemos a ver ahora. Grandísima comedia. Pues mira, también ¿Otra se estrenaron española que has dicho tú? otras españolas como Todos a la cárcel, del año 93 también. Madre mía. Ojo, Huevos de Oro, que esto mejora. Año 93. Mejora todavía más con Yo hice a Roque 3. Peliculón. No, perdona, estás equivocado. Yo hice a Roque 3, tú te refieres a la de Andrés Pajares y a Fernando Esteso, pero esa es muy anterior. La que tú dices del 93 es una mexicana. Me cago en... Sí. Es un remake mexicano, cuidado. La de Andrés Pajares es del 80. Y esta es un remake mexicano malísimo. Mariano Ozores es el guionista de la película. Y también Seamos Peligrosos, Máquina Baja 2. Hostia. También del año 93. Grandes películas. Máquina Baja 1, vale, pero la 2... Hombre, la 1 también. Bueno, del año... Bueno, la 1, yo qué sé. A comparar... Pero la 2... Del año 93, y por comentar algo súper friki, es La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. esto es una fricada del 15, con Santiago Segura, con un montón de... ¿Segura? Sí.
Santiago Segura, que yo no sé si era todavía conocido, yo creo que habría... Sale en todavía Acción, no en había Acción hecho el primer Mutante, Torrente. en Acción Mutante sale, pero no es conocido, sale muy flaquito, con bigotes. Es que sin Santiago bigote. Segura algún día habría que hacerle un recorrido por su biografía, porque es un tipo súper curioso. Este no quería currar y lo que quería era meter cabeza como fuera en el mundo del cine, y empezó presentándose a todos los concursos habidos y por haber de la televisión. Es verdad. Uh-huh. Entonces, pues sacó incluso un vídeo hablando de sus comienzos y salía en Un todos los montón de concursos de vídeos, la sí, tele, sí. en todos. Es que se presentaba todo. Bueno, esto de La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, serie Z hecha por 4 amiguetes con 2 duros. Es también súper ultra mega gore. Es una pareja de recién casados que acaban perdidos en un caserío, no sé si de Galicia o algo así. Y bueno, es una matanza de Texas a la gallega, ¿no? y bueno... muy graciosa si te olvidas de que las actuaciones son penosas, el guión es una mierda y todo no hay un duro pa' trezo y este tipo de cosas, pero es muy friki y bueno, pues eso. Para la gente Muy friki también es Rústicos en Dinerolandia. muy mala. Muy mala. O sea, no hay, muy esa mala, sí que no hay muy donde mala. También del sacarle año jugo. 93, pero malísima. Que la están poniendo en Movistar. Ya Eso has comentado antes, comentado en la antes. comedia, uno de estos. Pero se hicieron buenas películas de humor. Por ejemplo, se hizo Hot Shots 2. Sí. El año Con Sí. Topper Hardy allá, Topper nuestro amigo Charlie Sheen. Sí, sí. Y Buenísimo. las locas aventuras de Robin Hood. De Robin Hood. Malísima. Mel Brooks Sí. ahí. Muy mal Mel Brooks. muy mal. Igual sería de sus últimas Voy a películas, buscarla ¿no? La ahora última, mismo. porque este señor yo creo que cascó muy poco después. Una muy buena de humor. Los visitantes no nacieron ayer. Sí, ¡Oh, hombre, esa claro, sí que fue buena. hombre! Del cojón y del cullón. ¡Qué bueno! Esta francesa donde unos Sí. caballeros medievales acaban en la época actual y conociendo a sus descendientes. Sí. Buenísima. La primera La buenísima. primera, la primera. Las 3 o 4 secuelas que ha habido después muy malas, pero esta primera la verdad que es muy muy buena. Y tiene un Jean Reno ahí al frente y un Clavier sobre todo, que Sí, es el que hace muy, de su muy bueno, escudero. muy bueno, muy bueno. Que es muy bueno este tío como actor. Mira, 93 también es un peliculón. ¿Cuál? Amor a quemarropa. Peliculón. Sí. Guión de Quentin Tarantino, Christian Slater. No aguanto a Christian Slater. Bueno, yo tampoco, pero pero en aquí- esta película No, no, estaba, aguanto, ¿eh? no aguanto, no que aguanto, sí, no. que yo tampoco, Vale. pero... Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Christopher Walken, Gary Oldman, James Gandolfini, Brad Pitt, Val Kilmer, Michael Rapaport, o sea, tienes... Y Bronson Pinchot, ¿no sabéis quién es Bronson Pinchot? ¿No? Es Pues mi no me lo primo sé. Larry. Vale. Ah, Primo El Larry. Primo Larry. Pues que hace de un traficante y una película buah, Tiene un buenísima. tiroteo final, creo, en una habitación. Sí, exactamente. Muy buena. Y también tiene la escena que siempre hemos dicho aquí. Ese de que- tiroteo final me recuerda mucho a Sam Peckinpah en... Sí, señor. En la de... Joder. La de- Quiero la cabeza de Alfredo García, ¿no? No. Jolín, no me va a salir aquí Perros el de paja. puñetero nombre. No. Esta que hacen un atraco es una road movie que les persigue un tío de bigote. Convoy. La de... No. La huida. La huida. huida. Joder, que no me salía. No me La salía huida. el... Ujú. ¡Buah! Qué parto más largo. Y vamos a cortarlo ya, Sí, sí, sí. Sí. La huida. Pues tiene un tiroteo Tiene muy parecido. Sí, muy, sí, hombre. Que Tarantino ha mamado de ahí. O sea, Sí, ha mamado de todo lo que ha podido. Tarantino al final es un copión, lo que pasa que es un muy buen copión y hace, al final lo que él hace, pues son mosaicos, ¿no? Son un poco puzzles. aquí le hace un cojo de homenaje- aquí y de allá, lo aquí le mezclo hace un todo en la homenaje- batidora y sale el estilo Tarantino. Lo Aquí que le pasa es que lo hace- hace tan bien que... Aquí le hace un homenaje a Elvis Presley, por ejemplo. También hablan mucho sobre películas de ninjas, ¿no? En esta película y tiene una escena brutal que ya lo hemos dicho alguna vez aquí, que es la de Dennis Hopper, que lo van a matar. Sí, con Y Christopher Walken. Con Christopher Tiene Walken un cara a haciendo cara de muy bueno. gángster italiano y le dice que los italianos sois todos berenjenas porque a la abuela de tu abuela se la folló un negro. Porque dice que los negros invadieron, los árabes invadieron Sicilia y como eran todos blancos y rubios, pues luego cambió el rasgo de los italianos y eran todos morenos y con ojos oscuros. Entonces es muy bueno esa escena. Venga, vamos avanzando, que nos Sí, quedamos sin quedan tiempo y hay 8 muchísimas minutos, películas. 8 minutos. Sí. Una muy buena que yo no quiero que se termine el programa sin mencionarla, Venga, cuéntanos. que dentro de las películas de mafiosos quizás es bastante desconocida, pero que es muy muy buena, que Ya es sé cuál. Carlitos Way, Atrapado o como por se su llama aquí, pasado. Atrapado por su pasado. Muy con buena, un Al sí. Pacino Sí. haciendo de un mafioso que sale de la cárcel, intenta redimirse, ¿no? Intenta llevar una vida normal, pero ya vemos que su destino pues no le lleva por ahí, ¿no? Además, muy buenos actores, ¿eh? Sale Al Pacino, Sean Penn,
Viggo Mortensen haciendo de minusválido también. Y es una película, como dices tú, que no ha pasado a la historia, como igual está un poco... Está por debajo de las de Coppola y Scorsese y estas de Brian De Palma, ¿no? Creo. Pero, ostras, para mi gusto, merece estar ahí en un top de películas de mafiosos. Y Sean Penn hace un papelón también ahí, como rubio ahí, de abogado, cabrón, que, ostras, muy guay, ¿eh? Pues es un abogado, señor Pendergast. Puedes verlo. Os voy a decir la segunda y tercera película más taquillera del año 1993. Venga, la segunda es La señora Doubtfire. Buah, qué asco, A tío. flipar con eso. Asco, Y la tercera es El fugitivo. Sí, mira, pues Esa esa está bien, estuvo ¿no? bien. Esa Sí, estuvo sí, bien. Sí. Hombre, es que Filadelfia, por ejemplo, también hay. Esa se llevó Oscar, ¿no? Mejor película, creo. Banda sonora, ¿no? Filadelfia, no Sí, sé. la canción está de Springsteen, sí. Está claro, Oh, hay que es situarse verdad. en la época que estaba pegando el SIDA, vamos, Se llevó durísimo. actor, que se llevó Tom Hanks, y la canción, exactamente, de 5 nominaciones. Tom Hanks hace de una persona que controla el SIDA, entonces lo despiden de su trabajo y tiene que empezar una pelea judicial, pues para intentar acabar con esa discriminación, ¿no? Y ningún abogado le quiere asistir. Al final Denzel Washington es el que... Qué bueno es Denzel. Sí, es mamajo. Qué majo Denzel. Es el que la representa. Y bueno, pues esta película en un momento donde la gente que tenía el SIDA estaban absolutamente demonizados, Eso es. eran unos apestados. Contagios, nos metieron en la cabeza que te podías contagiar y entonces Por una el aire, persona, incluso, eso es, era todo... pánico. Claro, es que había muchísima ignorancia al respecto, pero incluso dentro de la comunidad médica, no se sabía nada. O sea, solo sabía que si cogías el SIDA te morías y punto, porque ahora no es como ahora que hay medicamentos para combatirlo y se convierte en una enfermedad crónica, entonces era mortal de necesidad. Antonio Banderas, Joan Bowdwell, Jason Robards, Roger Corman también actúa en esta película. El 93 Libertad Willy, ¿eh? Ojo, qué grandísima película. Ojo, sí. Ojo, y los caraconos, ¿eh? ¡Los caraconos! ¡Los caraconos! Lo iba a decir yo también, los Qué caraconos. grandísima película. Sí, es verdad. Más películas, venga, del año 93. Demolition Man. Sí, Buenísimo. muy divertida. Demolition Man. Bueno, Sí, ha muy envejecido divertida. muy mal, ¿eh? Ha envejecido muy Hombre, mal, ¿eh? pero sigue haciendo gracia, ¿no? Esos polistampanolis ahí tan... Buenos días, ciudadano. Y sobre todo las tres conchas. Las Lo de tres las conchas, Tiene ¿no? muchísimo que hablar. Cuando Stallone va al baño y dice, oye, que no hay papel higiénico. Y dice, no sabe usar las tres conchas. Y se descojonan todos, Sale ¿no? la chunguísima Sandra Bullock, Sí. pero bueno. Qué remedio. El último gran héroe, esa sí que está guapa. Esa está Esa muy me gustó a bien, mí también. hombre. Una historia del Bronx, que es un peliculón. Sí, muy buena. Un peliculón con un Robert De Niro. Es el director, Robert De Niro, es Sí. película suya, y un Cuando todavía hacía buenas películas. Eso es, Chaspas Mintelli, papelón también. Sí, que hace de mafioso chungo del barrio. Sí. Y Robert De Niro tiene un crío. Es Robert el De padre, Niro es un conductor de autobús. Claro, es un una hombre persona normal. honrada y no quiere que su hijo vaya por buen camino, no quiere que se mezcle con esa gentuza. Pero todo el ambiente del barrio le empuja hacia allí. Entonces Y es raro esa que pelea, ¿no? es raro que Robert De Niro haga ese papel cuando siempre hace de es mafioso cierto, y de es cabrón cierto. y de, ¿sabes? Sí, en Entonces Casino, en todas es lo que estas. choca, ¿no? Que él haga en ese papel de, no, yo soy un tío respetable, el autobús es lo que me da de comer, ¿no? Y luego soy Al Capone en la de... Eso es, en Joder, Los Intocables. Los de Leone. Intocables de Leone. Máximo Riesgo. Que Le meten al Stallone, amigo Stallone a Stallone. estalzar. Sí, que sí, sale sí, John sí. Lithgow. Sí. Muy buen actor. California, cuando aún se pensaba Brad Pitt qué que podía ser peliculón! buen actor, sí. Brad Pitt Peliculón. haciendo de psicópata chungo. Sí, Muy sí, buena sí. película Sí, esa. sí, A mí sí. me gustó Y él mucho. se creía que podía haber sido un buen actor en ese momento, sí. Entonces no era conocido y aceptaba papeles de tío chungo. Mira, un tío chungo en una película en La línea de fuego. ¿Y sabes quién es el tío chungo? John Malkovich. Sí. Que hace una pistola ahí. Una pistola de madera, de ¿no? madera, Indetectable. qué cabrón, ¿eh? O sea, qué tío más... Qué perrete. Esa es la de Eastwood, ¿no? Que Sí, se que la es carátula el- es Eastwood ahí al lado del corriendo coche. alrededor del coche. Eso sí. es un guardaespaldas. un guardaespaldas que ya ha tenido un atentado, que Es creo verdad, que sí. murió algún presidente o alguna historia o alguien que Se él le iba queda ahí y el se le queda ahí, trauma, eso es, sí. sí, traumado. Y otra, mira, de Clint Eastwood, como director y como actor, Un mundo perfecto. Ah, muy buena Con también. muy buena película con Kevin Costner, Laura Dern, que es un ladrón, ahí muy rockabilly, ¿no? Años 50 creo que es, en Estados Unidos, y una historia guay, secuestra a un crío sin querer, ¿no? Y Ujú.
Y Es una road movie. La relación que tiene con el crío está guay. Sí, Una aquí es película cuando muy tenía buena. también la pedrada del Kenneth Branagh que hacía las películas de Shakespeare, y la de Mucho ruido y pocas nueces. ¿Os acordáis que estuvo ahí como unos cuantos años haciendo películas Todas seguidas, de... ¿no? Sí. Qué pereza señor de conoce. señor. Sí, Me da sí. pereza, ese señor me da Totalmente. pereza. A mí mucho. Una Usted- bélica usted- muy guapa, Venga. alemana, Stalingrado. Buenísima, Ah, sí, sí. señor. Desde el punto de vista alemán, estas Muy tropas cruda, que fueron ¿eh? allí y cómo las pasan canutísimas, ¿no? Lo siguiente. Los mandan ahí a un... tienen problemas en el cerco de Stalingrado y los mandan a un pelotón de castigo a quitar minas. Ahí en medio de la A nieve, mí me ostras. flipaba, los que tenían miedo y se tiraban para atrás se los cargaban. Eso O es. sea, era Sí, acojonante, sí. macho. A usted le gustará también del año 93 Daniel el Travieso, ¿no? Película. Ostras, qué cosa más horrenda. Los tres mosqueteros, madre mía. Con Esa la mano era abierta. también Uf, el Dave, presidente por un día, con Kevin Kline. Uf, Super Mario Bros. Sister Act 2, La edad de la inocencia. Mucho ruido y pocas nueces, con el arma a punto. Es vida de este chico. Uf. Bueno, No, para los amantes Nos del... queda un minuto, menos de un minuto. Para los Me amantes del menos. anime hubo una muy buena sorpresa agradable ese año que fue Ninja Scroll. Muy sí. buen anime. La asesina, una que hacía de Nikita, dura de matar. Pero... Malicia con Nicole Kidman. Ah, Yo traigo 3 series que se... Corre que nos vamos. No. De los Power Rangers, Buena, buenísima. Diagnóstico de asesinato, que ¡Bum! salía el de... Sí. el Van Dyck, ¿Y? y los ladrones van a la oficina. Qué buena, muy buena. Y Expediente X empezó, Buah, empezó muchas en el 93. gracias, John, por haber De venido. nada, Ya vosotros sabes que por acogerme. cuando quieras estás aquí invitado. Mi Esfer. Y nos vamos ya, que es que no da tiempo. Pues nos vamos. No, oye, Vamos. hasta la semana que viene, compañeros. Nos Pues vamos a- con vamos, Jimi Go Hendrix, Zurfan. Voodoo Child en la película del Nombre del Padre. ¡Agur! Hay que darte-